En el corazón palpitante de Sudamérica, extendiéndose como un océano verde sobre 9 países, el Amazonas respira vida desde hace millones de años. Aquí, donde los ríos parecen serpientes de plata y los árboles tocan el cielo, cada paso es una promesa y una advertencia. Bajo la hojarasca, entre raíces gigantes y sombras húmedas, se esconde un mundo que rara vez vemos, pero que gobierna la selva, el reino de los bichos. Insectos y arácnidos que no solo sobreviven, sino que dominan, adaptándose a la oscuridad, al veneno, al camuflaje y al silencio. Su diversidad no es casual, nace del calor constante, de la humedad eterna y de un bosque que nunca duerme, creando el escenario perfecto para que la evolución experimente sin límites. Pocos saben que más de la mitad de las especies de insectos del Amazonas aún no han sido descritas por la ciencia, viviendo y desapareciendo sin nombre mientras el bosque es talado. Cada árbol que cae arrastra consigo historias invisibles, criaturas únicas y equilibrios frágiles que tardaron milenios en construirse. Este documental se adentra en ese universo oculto, no para provocar miedo, sino para despertar respeto. Porque comprender al Amazonas es entender que su mayor fuerza no está solo en su tamaño, sino en la vida diminuta que lo sostiene, y que al protegerla, también estamos protegiendo nuestro propio futuro. En los bosques siempre verdes del Amazonas, donde la luz apenas logra filtrarse entre las copas gigantes y el suelo respira humedad ancestral, una procesión interminable avanza como un río vivo. No transportan tesoros ni presas, sino fragmentos de hojas perfectamente recortadas, verdes estandartes de una civilización diminuta que jamás descansa. La hormiga cortadora de hojas no es rara por su ausencia, sino por su prodigiosa inteligencia colectiva. Un insecto que transformó la agricultura mucho antes de que el ser humano soñara con arar la tierra. A diferencia de otros bichos amazónicos, su poder no reside en un veneno devastador, sino en una estrategia química silenciosa y persistente.
Aunque su mordida puede ser dolorosa y algunas especies poseen sustancias irritantes, su verdadera arma es el impacto ecológico que pueden ejercer cuando el equilibrio se rompe. En grandes concentraciones son capaces de deshojar árboles enteros, alterando paisajes completos. No lo hacen por destrucción, sino por supervivencia. Cada hoja es materia prima para cultivar el hongo del que dependen, una relación simbiótica tan precisa que cualquier falla significaría la muerte de la colonia. Su hábitat se extiende por vastas regiones del Amazonas, desde selvas primarias hasta zonas en regeneración. Bajo el suelo construyen algunas de las madrigueras más complejas del mundo animal. Ciudades subterráneas con cámaras especializadas, sistemas de ventilación natural y rutas de desecho. Estas estructuras pueden albergar millones de individuos y penetrar varios metros bajo tierra. Desde el exterior apenas se perciben pequeños montículos, pero debajo late una metrópolis viva, organizada y eficiente, que modifica el suelo y mejora su fertilidad. La comunicación dentro de estas colonias es una sinfonía química. Las hormigas cortadoras se guían por feromonas que marcan caminos, indican peligro o señalan fuentes de hojas adecuadas. Cada individuo sabe exactamente qué hacer sin recibir órdenes visibles. Si una ruta se vuelve peligrosa, el mensaje se propaga de inmediato y la colonia se reorganiza. No hay líderes visibles, pero sí una inteligencia colectiva que supera con creces la suma de sus partes. Un ejemplo extremo de cooperación biológica. La reproducción es el punto de partida de este imperio subterráneo. Todo comienza con un vuelo nupcial, donde futuras reinas aladas se elevan sobre la selva para aparearse y luego descender en busca de un nuevo hogar. Cada reina transporta consigo un fragmento del hongo sagrado, el germen de su futura colonia. Al fundar su madriguera, se encierra durante meses, alimentando ese cultivo y poniendo los primeros huevos, en un acto de aislamiento y resistencia absoluta que decide el destino de millones de vidas futuras. La hormiga cortadora de hojas nos obliga a repensar la idea de progreso. Mientras el ser humano tala y agota los recursos, estas pequeñas agricultoras han mantenido su sistema durante millones de años sin destruir el bosque que las sostiene. Son arquitectas, agricultoras y recicladoras, piezas clave del equilibrio amazónico. Al proteger la selva, no solo salvamos árboles y animales visibles, sino también estas civilizaciones ocultas que mantienen vivo el corazón del Amazonas, recordándonos que la verdadera grandeza no siempre se mide en tamaño, sino en armonía.
Antes de continuar adentrándonos en los secretos más ocultos del Amazonas, recuerda que cada like que dejas ayuda a que estas historias sigan saliendo a la luz. Que más personas conozcan y respeten el mundo invisible que sostiene la selva. Compartir este vídeo es extender la voz de los bichos que no pueden defenderse solos. Y suscribirte al canal El Bichólogo es unirte a una comunidad que elige aprender antes que destruir. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes, porque aún quedan muchos secretos, criaturas sorprendentes y verdades incómodas, esperando ser descubiertas. Ahora sí, continuemos con el documental. En las vastas llanuras verdes del Amazonas, donde la humedad se convierte en aliento y el suelo late con vida invisible, avanza una de las criaturas más temidas y respetadas de la selva. La hormiga bala no necesita colores brillantes ni alas majestuosas para imponer presencia. Su sola existencia es una advertencia escrita en silencio. Oscura, robusta y metódica, parece forjada por el propio bosque para recordar que, incluso en lo diminuto, la naturaleza guarda un poder descomunal. Su rareza no está en lo escasa que sea, sino en lo extrema que resulta su defensa. Una estrategia que ha convertido a este insecto en leyenda entre científicos, pueblos indígenas y exploradores. El veneno de la hormiga bala es una obra química de precisión. Su picadura, considerada una de las más dolorosas del reino animal, inyecta poneratoxina, una neurotoxina que desata un dolor intenso, prolongado y paralizante, descrito como una bala ardiente atravesando la carne. No busca matar, sino enseñar. Es un mensaje brutal para cualquier depredador que ose desafiarla. Durante horas, el cuerpo humano pierde control, la mente se nubla y el dolor se vuelve protagonista absoluto. Este veneno no es un arma de agresión, sino una defensa extrema, nacida de millones de años de evolución, en un entorno donde sobrevivir exige ser inolvidable. Su hábitat se extiende por los bosques húmedos del Amazonas, especialmente en zonas de suelo firme, donde las raíces de los árboles crean refugios naturales. Allí, bajo la hojarasca y entre troncos caídos, la hormiga bala establece sus dominios. Prefiere las sombras densas, los senderos del bosque y las cercanías de árboles grandes, desde donde patrulla incansable. La selva le ofrece alimento, protección y camuflaje, pero también peligros constantes.
En este equilibrio frágil, la hormiga bala se convierte en guardiana del suelo amazónico, participando activamente en el control de otras poblaciones de insectos. La comunicación dentro de la colonia es un lenguaje invisible, tejido con feromonas y vibraciones. Cada movimiento, cada alerta, cada llamado a la defensa se transmite mediante señales químicas que recorren el suelo como un eco silencioso. Cuando una amenaza aparece, el mensaje se propaga en segundos y decenas de hormigas emergen sincronizadas, como si compartieran una sola mente. No hay caos, solo orden biológico. Esta coordinación perfecta convierte a la colonia en una entidad viva, donde el individuo existe únicamente para el bien colectivo. Las madrigueras de la hormiga bala son profundas y estratégicas, excavadas en la tierra húmeda y reforzadas por túneles que conectan cámaras internas. Allí se resguarda la reina, corazón de la colonia, rodeada de obreras que la protegen con devoción absoluta. La reproducción es un acto sagrado dentro de esta sociedad subterránea. La reina es la única capaz de dar vida, mientras miles de hijas trabajan, cazan y defienden sin cuestionar. No hay jerarquía impuesta, solo un sistema perfecto, donde cada rol es esencial para la supervivencia común. La hormiga bala nos enfrenta a una verdad incómoda. El Amazonas no solo es un paraíso exuberante, sino un mundo de reglas estrictas, donde cada especie cumple una función vital. Al destruir la selva, al pisotear sus suelos y fragmentar sus bosques, el ser humano rompe equilibrios invisibles que tardaron milenios en construirse. Esta pequeña guardiana nos recuerda que incluso el ser más diminuto merece respeto y que la supervivencia del Amazonas y la nuestra depende de aprender a coexistir, no a dominar. En los bosques profundos y sombríos del Amazonas, donde la luz del sol se fragmenta en destellos dorados y la penumbra domina el sotobosque, se despliega un aleteo que parece observarlo todo. La mariposa búho surge lentamente entre las hojas como un suspiro alado del crepúsculo. Su presencia es rara, no por escasez, sino por misterio. Aparece cuando el bosque calla y los depredadores acechan. En sus alas porta un engaño perfecto, dos enormes ojos que no ven, pero que intimidan. Un truco ancestral que la convierte en una ilusión viviente.
Aunque la mariposa búho carece de veneno, su defensa es una de las más sofisticadas del Amazonas. Los falsos ojos en sus alas posteriores imitan la mirada de un ave rapaz, provocando miedo y confusión en posibles atacantes. Cuando se siente amenazada, abre las alas de forma súbita, revelando ese rostro fantasmal que detiene ataques en seco. No hiere, no intoxica, no muerde. Sobrevive gracias al poder de la apariencia, demostrando que en la selva, el engaño puede ser tan letal como el veneno. Su hábitat natural se encuentra en las selvas húmedas tropicales, especialmente en áreas densas, cercanas a ríos y claros naturales. Durante el día, la mariposa búho permanece oculta entre troncos y hojas secas, mimetizándose con la corteza y el suelo del bosque. Al caer la tarde, emerge con un vuelo pesado y pausado, recorriendo senderos invisibles entre la vegetación baja. Su vida está íntimamente ligada al equilibrio del bosque. Donde hay selva sana, hay sombras suficientes para ocultarse. La comunicación de la mariposa búho no depende de sonidos ni feromonas complejas, sino del lenguaje visual. Sus colores, patrones y movimientos transmiten mensajes claros tanto a depredadores como a posibles parejas. En el ritual del cortejo, el tamaño de las alas y la intensidad de los patrones juegan un papel crucial, convirtiendo cada encuentro en una danza silenciosa donde la estética decide el futuro genético de la especie. Durante su etapa larval, la mariposa búho depende de plantas específicas, especialmente de la familia de las heliconias y musáceas. Las orugas se desarrollan alimentándose vorazmente, acumulando la energía necesaria para su transformación. La metamorfosis ocurre en silencio, escondida, como un secreto guardado por la selva misma. La mariposa búho nos recuerda que la belleza también es una estrategia de supervivencia. En un mundo donde el ser humano fragmenta bosques y elimina sombras, estas criaturas pierden el escenario que les permite existir.
Proteger el Amazonas es preservar no solo especies, sino también historias evolutivas de ingenio y adaptación. Al cuidar la selva, aseguramos que estos ojos alados continúen vigilando el equilibrio de un ecosistema que aún tiene mucho que enseñarnos. En los bosques húmedos del Amazonas, donde la neblina matinal se enreda entre lianas y troncos antiguos, vuela una presencia casi invisible. La mariposa transparente atraviesa el aire como un susurro de cristal, tan etérea que el ojo humano apenas logra seguirla. Su rareza no radica en ser escasa, sino en desafiar una de las reglas más básicas de la naturaleza: hacerse ver para sobrevivir. En un mundo saturado de colores intensos, ella eligió desaparecer. A diferencia de otros insectos amazónicos, la mariposa transparente no porta veneno propio, pero su supervivencia está ligada a una defensa química heredada. Durante su fase de oruga, se alimenta de plantas tóxicas, incorporando compuestos que la vuelven desagradable para los depredadores. Su transparencia no es fragilidad, es advertencia silenciosa. Quien logra verla y decide atacarla, aprende rápidamente que lo invisible también puede ser peligroso. Su hábitat se concentra en zonas de selva húmeda bien conservada, especialmente en claros naturales, bordes de ríos y áreas donde la vegetación baja prospera. Necesita un entorno equilibrado, con plantas hospedadoras específicas y condiciones estables de humedad y temperatura. Cuando la selva se fragmenta, la mariposa transparente desaparece sin dejar rastro, como si el ecosistema hubiera perdido un reflejo esencial de su salud. La comunicación de esta especie ocurre a través del movimiento y la luz. Sus alas, libres de pigmentos, refractan el entorno, permitiéndole confundirse con el fondo mientras vuela. En el cortejo, los patrones sutiles del cuerpo y la delicadeza del vuelo transmiten información vital entre individuos. No hay despliegues exagerados. Todo en ella es precisión, economía y equilibrio. La reproducción de la mariposa transparente es un acto cuidadosamente calculado. La hembra deposita sus huevos en plantas específicas que garantizan alimento y protección a las larvas. Las orugas, de colores más visibles, viven expuestas a los peligros del bosque, dependiendo de su toxicidad adquirida para sobrevivir.
Luego, en la quietud absoluta, ocurre la metamorfosis. La crisálida cuelga inmóvil, como un fragmento más del paisaje, hasta que emerge el insecto alado. La mariposa transparente es un símbolo de la fragilidad del Amazonas. Su existencia depende de un equilibrio tan delicado como sus alas. Cada árbol talado, cada río contaminado, borra lentamente a criaturas que no hacen ruido al desaparecer. Proteger la selva es proteger lo invisible, lo que no siempre se nota, pero siempre se siente. En su vuelo silencioso, esta mariposa nos recuerda que la verdadera riqueza del planeta no siempre se ve, pero siempre se siente. En los bosques profundos del Amazonas, donde los árboles milenarios levantan columnas vivas hacia el cielo y el suelo huele a madera húmeda y tiempo antiguo, emerge una criatura que parece salida de un mito primitivo. El escarabajo rinoceronte amazónico avanza con la solemnidad de un guerrero acorazado, portando en su cabeza un cuerno descomunal que no hiere por veneno, sino que impone respeto por pura fuerza. Su rareza no está en ser invisible, sino en parecer una reliquia viviente de otra era. A diferencia de muchos insectos temidos, este escarabajo no posee veneno ni sustancias tóxicas. Su poder reside en la fuerza bruta y en su estructura corporal casi indestructible. El cuerno, utilizado principalmente por los machos, es un arma de competencia y no de agresión letal. Con él empujan, levantan y derriban a sus rivales durante disputas por territorio o pareja. En proporción a su tamaño, es uno de los insectos más fuertes del planeta, capaz de cargar varias veces su propio peso, una hazaña que redefine los límites de la biología. El hábitat del escarabajo rinoceronte se encuentra en selvas húmedas bien conservadas, especialmente en zonas ricas en madera en descomposición. Allí, entre troncos caídos y raíces podridas, desarrolla gran parte de su vida. La selva le proporciona alimento, refugio y el escenario perfecto para pasar desapercibido pese a su tamaño. Cuando el bosque es talado y la materia orgánica desaparece, este gigante silencioso pierde el soporte vital que necesita para existir. Su comunicación es principalmente física y química.
No emite sonidos ni señales visuales complejas, pero utiliza feromonas para localizar parejas y marcar presencia. En los enfrentamientos entre machos, el lenguaje es el empuje, el equilibrio y la resistencia. No hay mordidas ni venenos, solo fuerza medida y persistencia. Un combate ritual que rara vez termina en muerte, pero que decide quién merece reproducirse. La reproducción del escarabajo rinoceronte amazónico es lenta y paciente, un reflejo de su vínculo profundo con el bosque. Las hembras depositan sus huevos en madera en descomposición, donde las larvas pasan meses e incluso años alimentándose y creciendo en la oscuridad. Esta fase larval es la más vulnerable, dependiendo completamente de un suelo sano y rico en nutrientes. La metamorfosis final ocurre oculta, lejos de la mirada humana, como un secreto enterrado en la selva. El escarabajo rinoceronte nos recuerda que la fuerza no siempre es sinónimo de dominación, sino de equilibrio. Su existencia depende de un Amazonas intacto, donde la muerte de los árboles se transforma en nueva vida. Al destruir los bosques, el ser humano rompe ciclos invisibles que sostienen gigantes silenciosos como este. Proteger la selva es honrar estas criaturas ancestrales y entender que incluso los más fuertes necesitan un mundo sano para sobrevivir. En las noches profundas del Amazonas, cuando el canto de los insectos se convierte en un murmullo infinito y la selva apaga sus colores para encender sus sombras, pequeños destellos comienzan a flotar entre la vegetación. Son luces vivas, pulsos suaves que parecen latidos suspendidos en el aire. La luciérnaga amazónica transforma la oscuridad en lenguaje, convirtiendo la noche del bosque en un cielo invertido donde las estrellas vuelan a ras del suelo. Su rareza no está en su brillo, sino en la precisión de su luz. La bioluminiscencia que produce no es casual ni decorativa, es el resultado de una reacción química perfecta entre luciferina, oxígeno y enzimas especializadas. A diferencia de otros bichos venenosos del Amazonas, la luciérnaga no depende de toxinas potentes para defenderse, aunque algunas especies poseen sustancias desagradables para los depredadores. Su verdadera arma es la advertencia luminosa, un mensaje claro que dice «No soy comestible», enseñado a la selva a través de generaciones. El hábitat de la luciérnaga amazónica se extiende por zonas húmedas, cercanas a ríos, pantanos y áreas de vegetación densa.
necesita un entorno limpio, libre de contaminación lumínica y química. Durante el día permanece oculta entre hojas, troncos y grietas del suelo, invisible y silenciosa. Al caer la noche, emerge para reclamar el espacio que solo la oscuridad le concede. Cuando la selva es iluminada artificialmente, su mundo se desorienta y su lenguaje se apaga. La comunicación de la luciérnaga es uno de los sistemas más fascinantes del reino animal. Cada especie posee patrones de luz únicos, secuencias de encendido y apagado que funcionan como códigos de identificación y cortejo. Machos y hembras se buscan mediante estos destellos rítmicos, respondiendo con exactitud matemática. Un error en el pulso significa no ser escuchado, no ser visto, no reproducirse. En la selva, la luz es palabra y el silencio es desaparición. La reproducción ocurre en sincronía con el clima y la abundancia del entorno. Tras el cortejo luminoso, las hembras depositan sus huevos en suelos húmedos o sobre materia orgánica. Las larvas, que también pueden emitir luz, pasan gran parte de su vida ocultas, alimentándose de pequeños invertebrados y participando activamente en el control ecológico del bosque. La metamorfosis es lenta y vulnerable, dependiendo por completo de la estabilidad del ecosistema. La luciérnaga amazónica es un símbolo de esperanza y advertencia. Su desaparición es una de las primeras señales de que un ecosistema está enfermo. Al contaminar ríos, talar bosques y encender luces donde antes reinaba la noche, el ser humano apaga una de las voces más poéticas de la selva. Proteger el Amazonas es permitir que la oscuridad siga siendo hogar de la luz viva, recordándonos que incluso en la noche más profunda, la naturaleza sabe cómo brillar. En los bosques húmedos y sombríos del Amazonas, donde la hojarasca cruje como un susurro antiguo y la tierra respira humedad perpetua, se mueve una sombra que parece más grande que la suma de sus partes. La tarántula Goliat emerge del suelo como un guardián prehistórico, cubierta de pelos urticantes y paciencia milenaria. Su rareza no está solo en su tamaño, el mayor entre las arañas del planeta, sino en la forma en que encarna los miedos más profundos del imaginario humano, mientras cumple un rol silencioso e indispensable en el equilibrio del bosque.
Aunque su fama la precede como una criatura mortal, su veneno no está diseñado para acabar con grandes animales ni con el ser humano. La tarántula Goliat posee toxinas moderadas, suficientes para inmovilizar a sus presas, principalmente insectos, pequeños vertebrados y ocasionalmente ranas o roedores. Su defensa más temida no es química, sino mecánica. Los pelos urticantes que libera al frotar su abdomen flotan en el aire y se incrustan en la piel y las mucosas del agresor, provocando irritación intensa. Es una advertencia clara: no soy un monstruo, pero sé defenderme. Su hábitat se encuentra en las selvas amazónicas de suelo húmedo, especialmente en áreas cercanas a ríos y zonas de inundación estacional. Prefiere la penumbra, el silencio y la protección natural que ofrecen raíces expuestas y troncos caídos. La tarántula Goliat es una criatura terrestre, poco amiga de trepar, profundamente conectada al suelo que la sostiene. Cuando la selva se fragmenta o se compacta el terreno, pierde no solo refugio, sino identidad. Las madrigueras de esta araña son extensiones de su cuerpo y su carácter. Excava túneles profundos o reaprovecha cavidades naturales, reforzándolas con seda resistente. Allí pasa gran parte de su vida, esperando pacientemente a que una vibración del suelo delate a una presa. Su comunicación con el entorno es sensorial. Percibe el mundo a través de vibraciones, cambios de presión y movimientos sutiles, una lectura constante del bosque que le permite reaccionar con precisión milimétrica. La reproducción de la tarántula Goliat es un ritual delicado y peligroso. El macho se aproxima con cautela extrema, enviando señales vibracionales para anunciar su presencia y evitar ser confundido con alimento. Tras el apareamiento, la hembra deposita cientos de huevos dentro de un saco de seda que protege con celo absoluto. Las crías emergen diminutas, vulnerables y numerosas, enfrentando desde el primer día una lucha feroz por sobrevivir en un mundo que no perdona errores. La tarántula Goliat es víctima de la exageración y del miedo humano. Perseguida, capturada y eliminada por desconocimiento, paga el precio de su apariencia imponente.
Sin embargo, es una aliada silenciosa que regula poblaciones de otros animales y mantiene el equilibrio del suelo amazónico. Protegerla es aprender a mirar más allá del terror instintivo y reconocer que incluso las criaturas que nos asustan cumplen una función vital. En la inmensidad del Amazonas, la tarántula Goliat nos recuerda que el respeto nace del conocimiento, no del miedo. A lo largo de este viaje por el Amazonas, hemos descubierto que los bichos más sorprendentes no son solo criaturas extrañas o temibles, sino piezas esenciales de un engranaje perfecto. Cada hormiga, cada mariposa, cada araña cumple una función silenciosa que mantiene viva a la selva más grande del planeta. En su veneno, en su camuflaje y en su comportamiento se esconde una historia de adaptación, resistencia y equilibrio que comenzó mucho antes de que el ser humano apareciera en escena. Sin embargo, este mundo oculto enfrenta una amenaza constante. La deforestación, la contaminación y el desconocimiento están borrando especies incluso antes de que logremos comprenderlas. Cuando desaparece un insecto, no se pierde solo un bicho, se rompe una cadena invisible que sostiene bosques, ríos y climas enteros. Proteger el Amazonas no es un acto lejano ni simbólico, es una responsabilidad compartida que define el futuro de la vida en la Tierra. Si este viaje te hizo mirar la selva con otros ojos, te invitamos a dejar un like, compartir este contenido y seguir explorando con nosotros. Ahora mismo, en tu pantalla, está apareciendo un nuevo video que continúa revelando los secretos del Amazonas. Acompáñanos y sé parte de quienes eligen conocer para proteger.